Es realmente doloroso lo que está pasando y ha venido ocurriendo con Adrián Ramos en el equipo americano en el último tiempo. Y si te pones a ver los comentarios en redes sociales de los hinchas y las opiniones de periodistas y la prensa en general, es casi unánime la respuesta a la pregunta de si Ramos debe irse del América de Cali ya o no. En mi caso tengo una respuesta en particular, pero lamentablemente no es la más objetiva, no creo que te vaya a gustar. A ver, el tema con Adrián Ramos viene incluso desde más atrás, al punto en que hace que sean varias las preguntas y no solamente una. Es decir, no debemos hablar de si debe retirarse o no, sino de ¿debió volver del retiro o no? E incluso esa pregunta plantearía otra cuestión más, y es ¿debió retirarse Adrián en diciembre del 2024 o no? Y allí, por ejemplo, en esa otra pregunta, sí me es más fácil responder. Para mí es un claro no, no debió retirarse en el 2024, aunque esto es más impulsado por el corazón y no tanto por la razón o la objetividad. Es decir, Ramos es cierto que ya tiene una edad importante y sobre todo que venía atravesando unas lesiones que lo tenían al margen del plantel, de los entrenos y lamentablemente de su mejor nivel, de su mejor versión. Pero también es cierto que aún y con todos estos problemas, la mejor versión que vimos de Adrián Ramos es cuando ocupó el rol secundario. Allí no lo hacía nada mal, no estaba para ser titular, lo sabemos, pero sí es y era mejor que los segundos delanteros o los terceros delanteros que hemos tenido. Y para darnos cuenta es importante que planteemos lo siguiente. En Colombia hay un trofeo para el máximo goleador por semestre. Y han habido goleadores del torneo con hasta 17 goles. Pero también ha habido casos en que el goleador de cada campeonato termina con solo 11 goles, por ejemplo. Y en el caso de América de Cali, el último goleador o botín de oro que tuvimos marcó 13 goles. Es el caso de Michael Rangel en el 2019, en el torneo Finalización. Entonces se puede pactar en que si un equipo colombiano trae a un goleador y este marca más de 10 goles, es una buena contratación, fue un buen rendimiento. Pero cuando esto ocurre en un equipo, casi siempre el segundo delantero no tiene minutos, no tiene chances y por ende siempre tiene un rendimiento pobre. Y por eso se da que el promedio en nuestro fútbol colombiano en los últimos años es que el goleador de un equipo suele tener entre 8 y 13 goles por torneo. Y en consecuencia, el promedio del segundo goleador de cada equipo está por lo general entre 4 y 6 goles. Y casi siempre es un extremo o un enganche o un volante ofensivo. Casi nunca el segundo delantero o delantero suplente. Y si tomamos como referencia ese número o ese promedio entre 4 y 6 goles para un segundo rol o para un segundo goleador y lo contrastamos con Adrián Ramos, que desde que llegó a América de Cali en esta segunda etapa, en el 2020, encontramos que en ese año justamente en el 2020, con todos los problemas que hubo de COVID y demás, Adrián consiguió un total de 10 goles, incluyendo todas las competiciones, Copa Libertadores, Copa Colombia también. Luego para el primer semestre del año 2021, donde estuvo muy lesionado al punto en que se perdió 12 fechas, incluyendo las finales, y solo pudo marcar 2 goles en los 8 partidos que disputó. Pero posteriormente en el segundo semestre, cuando salió de estas lesiones, logró marcar 7 goles en total. Luego, para el siguiente año, en el 2022, en el primer semestre, marcó 8 goles. Está muy por encima del promedio que hablamos. En el segundo semestre del 2022, logró conseguir 6 anotaciones, dentro del promedio que ya pactamos. En el año 2023, en el primer semestre, consiguió 4 anotaciones. Estuvo también golpeado por varias lesiones, pero seguía en el promedio de anotaciones. Luego para el segundo semestre del año 2023 con el equipo de Lucas consiguió marcar 8 anotaciones en el semestre y ojo, este era un muy buen equipo de fútbol, jugaba muy bien y Ramos no era su principal estrella, Ramos tenía un rol secundario.
Para el siguiente año, en el 2024, en el primer semestre, únicamente consiguió un gol. Estuvo muy golpeado por las lesiones, pero también es que era un pésimo América ese equipo de Farías. Finalmente, en el año 2024, pero en el segundo semestre, consiguió anotar 6 tantos, teniendo en cuenta que se perdió 7 partidos por lesión. Y en un equipo en el que también tenía un rol secundario. El principal o la principal carta de gol era Rodrigo Holgado. De este modo encontramos que Adrián Ramos siempre estuvo dentro del promedio de un segundo goleador de un equipo colombiano, a excepción de cuando las lesiones lo atormentaron. Y la idea, o a lo que quiero ir, es que siempre que se le asignó este segundo rol, Adrián Ramos respondió, Adrián Ramos dio los números. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, creo que Adrián nunca debió retirarse, Adrián nunca debió irse. Él debió asumir ese rol secundario o incluso el del tercer delantero si quisieras. Y esto sumado a que a Adrián Ramos le debemos 2 cosas importantes. Debimos darle 2 cosas fundamentales. Lo primero es una buena nómina, un buen proyecto. Cosa que no ocurrió nunca desde que llegó al equipo americano nuevamente en el 2020. Siempre tuvo unas nóminas en las que él era la figura, él era el jugador con más nombre o con más peso. Y Adrián lamentablemente ya no estaba para eso a causa de todas sus lesiones. Es por eso que en los últimos años lo mejor que vimos de Adrián es cuando era el segundo delantero por detrás de Rodrigo Holgado y cuando Lucas decidió darle un rol de suplente. Y por otro lado, lo segundo que le debemos a Adrián y que se merece es una buena participación en torneo internacional. Y justo cuando Adrián Ramos se retiró es que América intentó armar un buen plantel, trayendo a, por ejemplo, Juan Fernando Quintero. Y justo allí es cuando de cierto modo se compitió de buena forma en Copa Sudamericana. Se volvió a jugar mano a mano después de muchos años por el continente. Está claro que no fue la mejor participación del mundo, pero el equipo tenía chances, es decir, no sentías que te iban a pasar por encima. Eso solo ocurrió en el momento en que Raimondi dirigió. Pero durante el primer semestre con el Polilla no sentías que ibas a perder en Copa Sudamericana. Por el contrario, sentías que el equipo podía dar pelea y que el equipo podía llevarse la victoria. Entonces, respondiendo con el corazón, a Adrián le debemos 2 cosas. Una buena participación internacional y una nómina buena, una nómina más que decente, una nómina estelar, donde él no sea el principal señalado o el principal responsable, sino que sea un complemento. Porque eso es algo que Adrián, con todo y sus limitaciones actuales y su falta de ritmo, es algo que él puede aportar. Esta respuesta es únicamente desde el corazón y el sentimiento, porque ya desde un punto de vista objetivo, sí, concuerdo con muchos de ustedes que Adrián ya no está, que Adrián no le da para afrontar 90 minutos e incluso creo que ni siquiera 45 minutos. Da la impresión que más de 15 minutos parecen una eternidad para el capitán. Y sí, duele mucho, pero es verdad, aunque duela, ya no le da objetivamente, y si queremos ser el equipo grande que soñamos nuevamente, es verdad que ya no debería estar Adrián para el próximo semestre, pero en sí, porque nunca debió irse, él debió seguir en el club y hacer su retiro este año. Está clarísimo que el semestre sabático que se tomó sin competencia mermó mucho su rendimiento, pero Adrián es tan querido por nosotros que la verdad, si decide continuar un semestre más, siempre y cuando sea bajo ya lo mencionado, un proyecto serio y de mucha inversión, donde su rol sea el del tercer delantero, estoy seguro que puede aportar sus 5 o 7 goles por semestre en todas las competiciones que disputará América el próximo año. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar el me gusta en el video y apoyarnos con tu suscripción. Queremos que la comunidad siga creciendo.
Y en cuanto a la continuidad de Adrián Ramos, saben que mi respuesta fue un poco más desde el corazón, así que ayúdenme ustedes en los comentarios con un poco más de razón y objetividad si el capitán debe irse ya o puede continuar un semestre más. Los leo a todos y los espero en un próximo video.